promedio es de 47 años y desde luego pues, hay más mujeres que hombres, como siempre ha ocurrido. Hemos trasplantado primaria progresiva, recurrente remitente y secundaria progresiva. Utilizamos las máquinas de aféresis, actualmente utilizamos ya únicamente la Optia, tenemos 6 máquinas de aféresis para poder trasplantar a los pacientes de manera simultánea, casi todos con una sola es suficiente y les ponemos por lo menos 1 millón de células CD34, pero ahí están nuestros rangos de células CD34 con los que hemos trasplantado a estos pacientes. El paciente recupera el leucos en 7 días, recupera plaquetas en un periodo de 5 días en promedio. Hemos tenido que admitir a 12 pacientes de esos 750. Les hemos tenido que poner glóbulos rojos a algunos, plaquetas también a otros. Y vean ustedes los resultados. Aquí está progresión y aquí está mejoría o estabilización. Ven ustedes cómo en recurrente remitente más o menos el 76% de los pacientes responden y aquí hay otros números en relación a la respuesta en otras formas. Fíjense cómo todos los tipos de esclerosis múltiple, cómo les baja el EDSS a medida que pasa el tiempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses. Y aquí están estas waterfall plots en donde está el cambio en el EDSS en pacientes. Ven ustedes, los que están para arriba es que se ponen peor, los que están en ceros es que se quedan igual, y los que están para abajo es que les baja el EDSS, lo cual indica que hay una mejoría. En este caso la mejoría es de 81% en primaria progresiva. Aquí está otro waterfall plot en relapsing remitting, en donde los números son de 78%, están más o menos alrededor de 80%, y aquí está en secondary progressive 73%. Es decir, los pacientes responden al trasplante y al final les damos un anticuerpo monoclonal, una sola dosis, específicamente rituximab. Inicialmente los primeros 100 pacientes los pusimos dándole rituximab cada mes durante un año, 100 miligramos cada mes durante un año, y no encontramos diferencia significativa entre aquellos quienes fueron mantenidos con rituximab y aquellos que no recibieron rituximab, por lo cual ahora ya utilizamos una sola dosis al final del trasplante. Este esquema está registrado en el website del National Institutes of Health en Clinical Trials, y también ha sido particularmente importante pues publicar. Nosotros hicimos un análisis en el que comparamos el filgrastim biosimilar, específicamente el filatil, con el Neupogen y encontramos que funcionan igual, por lo cual ya no usamos Neupogen, usamos únicamente filatil. También hicimos esta publicación inicial en donde demostramos un estudio de factibilidad de la conducción extrahospitalaria de trasplantes hematopoyéticas en personas con esclerosis múltiple empleando células autólogas sin conservar. Y también hemos hecho algunas publicaciones sobre la función de la filtración glomerular en pacientes antes y después de que les damos ciclofosfamida. Y luego también aquí hicimos un estudio de metabolómica en pacientes con esclerosis múltiple asociando la magnitud de la resistencia a la insulina con la gravedad de la enfermedad. Es algo interesante que no se conoció con mucho detalle. Y luego esta revisión que hicimos entre David y yo sobre la opción terapéutica que es esclerosis múltiple. Esto está en prensa, este es un estudio que está en prensa en Clinical Transplantation, se refiere a 426 pacientes trasplantados en Puebla y en Monterrey con esclerosis múltiple, pero como les digo, ya tenemos ahorita más de 700 casos. Es decir, además de hacer evidencia, tratar a los pacientes, nos ha interesado estar activos en la publicación. Entonces, las dos extremos. Esto es un procedimiento experimental, o de plano no hacerlo o dejar de ofrecerlo a los pacientes es una falta de ética. Yo creo que hay que ubicarse ahí en el justo medio. Las características fundamentales del método que estamos usando nosotros es que usamos células sin congelar, lo hacemos fuera del hospital a costos reducidos y es una opción terapéutica más
para pacientes con esta enfermedad. Esto no nada más lo hemos encontrado nosotros, esta es una revisión interesante de 281 pacientes que se refiere a esto precisamente. Aquí está otra vez trasplantes autólogos en esclerosis múltiple, aquí hay 764 pacientes y la conclusión es que más o menos el 70-80% de los pacientes responden. Y recientemente el CIBMTR hizo una revisión sobre la postura del CIBMTR en relación al trasplante de células hematopoyéticas en esclerosis múltiple. Y aquí en este documento que está ya publicado se refiere a 810 pacientes, de los cuales 280 son nuestros, que hemos trasplantado aquí en México. Entonces, el trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple, en esta revisión hecha por el CIBMTR, se refiere a 8 estudios retrospectivos, de los cuales 8 son ensayos clínicos y 3 metaanálisis. En este estudio, la referencia 15, que es la nuestra, se refiere a 286 pacientes. Estos estudios indican que el trasplante de médula ósea es un método eficaz y seguro en formas recurrentes de esclerosis múltiple para evitar las recaídas clínicas, la lesión, la actividad de las lesiones en resonancia magnética y desde luego la discapacidad de estos pacientes. Ahí está parte de un metaanálisis recientemente publicado en el que está claro que los trasplantes de médula ósea son la mejor opción terapéutica si uno compara con otras drogas en el tratamiento de la esclerosis múltiple. De tal manera que los medicamentos más o menos mejoran al 50% de los pacientes, el trasplante de médula ósea entre el 75 y el 85% y desde luego es más barato. Recientemente hicimos una asociación con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y ahora ya les estamos trasplantando a los pacientes del instituto sus enfermos con esclerosis múltiple allá en Puebla, lo cual pues es una indicación de que los neurólogos nacionales están ya también interesados en esta opción terapéutica. El doctor Gómez Almaguer y un servidor recientemente fuimos distinguidos con este premio del CIBMTR, en donde por los cambios que hemos hecho en la manera de trasplantar la médula ósea nos dieron esta distinción, el servicio, premio al servicio distinguido en relación con trasplantes de médula ósea. Y en relación a lo que hemos podido hacer aquí en México, haciendo cambios para hacer trasplantes de médula ósea, hemos logrado que más pacientes se trasplanten, que más pacientes se curen, que más trabajos se publiquen, que haya una mejor educación médica, que haya una mejor atención médica y que además México se haga visible en el mundo de los trasplantes. Ya no es nada más aquello de que hay muy pocos trasplantes en México, pero con estos cambios es probable que se puedan ir trasplantando cada vez más pacientes. En la clínica Ruiz, en donde tenemos trabajando en trasplantes 26 años, es actualmente el programa privado más grande del país, es el programa de trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple más grande del mundo. Tenemos actualmente la unidad de féresis más grande del país. Tenemos certificación ISO 9001 del 2015. El FACT lo tenemos en proceso, de hecho 4 y 5 de mayo van a hacer la primera inspección del FACT allá en la clínica. Hemos podido hacer colaboraciones nacionales e internacionales, publicaciones internacionales y hemos también logrado, merced al trabajo, distinciones nacionales e internacionales. Esta es mi última diapositiva, es mi familia actual, que ya ha ido creciendo. Está aquí mi esposa. Aquí está mi hijo Manuel con su esposa y este bebito que está aquí, hermano de esta niña, es hijo de Manuel y de Edurne. Aquí está Memo, que es internista y hematólogo con su esposa Danitza. Este es el Guillermo Ruiz IV. Y luego aquí está Rodrigo con Elsa. Esta niña se llama Dana y es también hija de Guillermo. Y este diablo que está aquí se llama Rodrigo, es hijo de mi hijo Rodrigo y es verdaderamente un personaje muy interesante. Utilizo esta diapositiva para agradecer una vez más a quienes organizaron esta reunión de hematología su invitación para platicar con ustedes de este tema y también para agradecerles a todos ustedes su atención y su paciencia. Se me ocurre que
Vamos a dejar las preguntas para el final de las exposiciones, así es que le vamos a pedir ahora al doctor Kapur que nos haga favor de presentar sus datos de cómo tratar a los pacientes con mieloma que no se trasplantan. Dr. Kapur, please. Buenos días. Quisiera dar las gracias a los organizadores por su invitación a esta hermosa ciudad. Yo trabajo en la Mayo Clinic, soy profesora asistente de medicina, hematología y oncología. El tema que traigo para hoy es el manejo de pacientes no elegibles para trasplante con mieloma múltiple. Todos sabemos acerca de dos condiciones precursoras para mieloma múltiple. Uno de ellos, el MGUS, un término acuñado por un doctor de nuestra institución, donde se presentan casos de mieloma múltiple. El corolario es que obviamente no es verdadero porque la tasa de transformación es mucho menor a 1% por año que el mieloma múltiple. El mieloma múltiple humeante incluye a pacientes que tienen al menos 3 gramos de proteína por decilitro o 500 miligramos por 24 horas en orina o células plasmáticas clonales en médula ósea de 10 a 59%. Hay que tener en cuenta que ambas condiciones son precursoras y no existe evidencia alguna de eventos definidores de mieloma en ninguno de estos casos. En términos de la progresión del mieloma